tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 12 que nos cuenta la unción en Betania. Junto con el lavado de los pies, que vendrá después en el capítulo 13, este pasaje de la unción en Betania son los dos pasajes más significativos para entender el misterio de la Pascua. Porque los dos se refieren a dos momentos fundamentales de la iniciación cristiana, que evidentemente son la unción y el lavado. Cuando en las catequesis anteriores, varias veces nos hemos encontrado que los judíos se preguntaban, o los samaritanos también se preguntaban, si Jesús era el Mesías. Y después le preguntaban a él mismo si lo era. Dijimos que Mesías significa ungido, ¿sí? Ungido. Y en la antigua alianza, esta unción del Mesías está ligada a la dignidad real, a los reyes. Es el profeta el que unge al rey. Solo los reyes eran ungidos. Pero en la historia de Israel esta unción había desaparecido porque después del exilio en Babilonia ya no había más reyes. Se acabó la monarquía. Después la van a restablecer, pero ya sin el significado que tenía aquella monarquía, la realeza de David, la realeza de Salomón, los grandes reyes ungidos del Señor. En cambio, empieza a desarrollarse otra tradición referida a la unción, y es la unción de los muertos. Esta unción la hacían los fariseos, no la hacía cualquiera. Ellos se reservaban este rito de ungir los cuerpos de los muertos y lo hacían para preservarlos de alguna manera, para preservarlos de la corrupción. Y de esta manera, preservándolos de la corrupción, los conservaban para la resurrección. ¿Se acuerdan que en la catequesis pasada habíamos dicho que la idea de resurrección que tenían los fariseos y los judíos en general era que el cuerpo no tenía que estar corrompido y por eso se lo ungía, para preservarlos de alguna manera de esa corrupción? Entonces, resumiendo, podemos decir que en la época de Jesús la unción con aceite, con este aceite perfumado que nosotros conservamos en el crisma, la unción con el aceite ya no está ligada al mesianismo y a la realeza, sino que está ligada a la muerte. En el capítulo 12 de San Juan, que vamos a leer ahora, Jesús mismo relaciona esa unción con su sepultura. Cuando Judas le recrimina a María que use un aceite tan caro con un perfume de nardo para ungir los pies del Señor, cuando se molesta y dice que mejor sería venderlo y darlo a los pobres, Jesús lo hace callar y le dice: déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. ¿Se dan cuenta, no? Esta unción en Betania anticipa la sepultura de Jesús, pero inmediatamente nos remite a la resurrección, porque la intención de la unción de los cuerpos era preservar el cuerpo para la resurrección de la carne. Pero aquí hay un elemento que debemos subrayar. Jesús no es ungido como muerto, no es ungido cuando está muerto, sino que es ungido estando aún en vida. No lo van a ungir después de muerto. ¿Se acuerdan?
Las mujeres, a la mañana tempranito, a la mañana de Pascua, van al sepulcro y llevan el aceite, llevan los perfumes. Ellas quieren ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llegan encuentran que la piedra ha sido removida y que la tumba está vacía. El Señor había resucitado. Se dan cuenta, ¿no? Jesús es ungido de vivo, no cuando está muerto. Y esta tradición pasa después a la Iglesia. Nosotros los cristianos no ungimos a los muertos. La unción de los enfermos se da a los enfermos, pero cuando están vivos, para fortalecerlos, no para preservarlos de la corrupción. Porque ninguno de los sacramentos está ligado a la muerte, sino que todos están ligados a la vida. La unción que se da en el bautismo, la unción de la confirmación, la unción del orden sagrado, la unción de los enfermos, todos están ligados a la vida. Son todos signos de un paso de la vida a la vida. Se unge la vida para conservarla en el paso a la vida, no en la muerte. Y este paso ocurre a través de la muerte. Pero la unción significa que la muerte ya no tiene poder sobre nuestra vida. Nuestra vida es un misterio, está en las manos de Dios, no en el poder y en las manos de la muerte. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Los fariseos ungían los muertos para conservar la carne muerta hasta el día de la resurrección. Los cristianos ungimos a los vivos para conservar la vida que desembocará en la vida. Porque nosotros vamos a pasar de la vida a la vida, de la misma manera que Jesús pasó de la vida a la vida. Entonces tenemos que conectar el aceite de la unción de Betania con ese aceite que las mujeres llevaban al sepulcro en la mañana de Pascua. Van al sepulcro con un aceite para los muertos y vuelven con un aceite nuevo, porque el aceite y la unción ya no son signos de muerte, sino más bien signos de una vida que no conoce la muerte. Todos hemos sido ungidos con el crisma, al menos 2 veces en la vida, en el bautismo y en la confirmación. A los sacerdotes, además, se nos han ungido las manos en el día de nuestra ordenación. Pero este crisma y esta unción no son un signo, son una realidad, porque el sacramento no es signo meramente, es una realidad, la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Esa unción nos unifica, nos uniforma, es decir, nos transforma haciéndonos iguales en el misterio de Cristo que pasó de la vida a la vida. Es un misterio de vida, una realidad, no un signo, una realidad que vivimos los ungidos. Con este aceite, que era aceite de muertos y se convirtió en aceite de los vivos, con ese aceite hemos sido ungidos para que no conozcamos la muerte. A veces el tema de la muerte nos crea dificultad, sobre todo cuando los chicos preguntan. Los chicos preguntan muy bien y tenemos dificultad porque nos obliga a enfrentar nosotros mismos el misterio de la muerte. Y nuestras respuestas tratan de ser consolatorias, tratando de preservar a los niños de una realidad que consideramos duras.
que consideramos dura, pero muchas veces esas respuestas no son cristianas. El abuelito está en una estrella, o el abuelito es un angelito que te acompaña toda la vida. Si quieren ustedes explicarle a un niño qué es la muerte, yo les aconsejo que usen la imagen que usa Cristo, que usa Jesús. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no da fruto. Entierren junto con un niño una semilla en la tierra, porque en la tierra hemos enterrado no un cadáver, sino una semilla. En la tierra hemos depositado una semilla, no un cadáver. Y después acompáñenlo día a día, hasta que despunte la vida y crezca. Porque ese es el misterio cristiano de la muerte, el paso de la vida a la vida. Y si lo hacen, se van a asombrar, porque los chicos entienden mucho mejor que nosotros. Porque ese es el misterio de nuestra vida. Ese es el misterio de nuestra unción sacramental. Un aceite verdadero que nos unge para la vida, no para el sepulcro. Y todo esto está en el pasaje de Betania. Vamos a leerlo. Capítulo 12, versículo 1. Todos con la Biblia en la mano, por favor. 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ya el primer versículo nos pone en conexión con el capítulo anterior, la resurrección de Lázaro, porque unción y resurrección están estrechamente unidas. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. El perfume de nardo era para los judíos el perfume de los muertos. Y desde ahora será el perfume de la vida que no conoce la muerte. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. ¿Se dan cuenta, no? Lo importante aquí no es que Judas era ladrón y quería quedarse con el dinero. Lo importante acá es que Judas no entiende nada. Judas habla de dinero y Jesús está hablando de su muerte y su resurrección. No entiende de qué se trata. Y nos puede pasar a nosotros que leyendo esto no entendemos nada. Nos distraemos del verdadero sentido de las palabras de Jesús. El Verbo se hizo carne, ya lo leímos en el prólogo y lo repetimos porque siempre Juan está explicando el mismo misterio. El Verbo se hizo carne y ahora nos va a decir: y resucitó en la carne. Se hizo carne y resucitó en la carne para que nuestra carne fuera eterna. Este es el sentido más profundo. No nos perdamos en cosas que no agregan nada, en cosas que distraen. El sentido profundo es que
la carne resucitó y nuestra carne ya es eterna. Nuestra carne es eterna por el misterio de la encarnación y de la resurrección. Así, de la misma manera como en una noche serena nos quedamos dormidos y dormimos profundamente hasta la mañana, y cuando abrimos los ojos, si no miramos el reloj, no sabemos cuánto hemos dormido. Pareciera que pasó un instante. Nuestro paso por la muerte será cerrar los ojos para volver a abrirlos en la eternidad, donde no hay tiempo, donde ya no hay cuándo, porque todos los cuándo pertenecen a nuestra vida en la tierra, que está bajo el imperio del tiempo, pero en la eternidad ya no habrá ningún cuándo. Cerraremos los ojos y los volveremos a abrir, como en un sueño sereno, en un paso de la vida a la vida. Con esto me despido hasta la semana que viene.